Buenas noches, estimados colegas. Mi nombre es Patricia León Castro, docente de formación, especialidad primaria y especialista pedagógica de la Dirección de Formación Docente en Servicio. Y en nombre del Ministerio de Educación y de la directora de EDIFOS, Jessica Martínez Cuervo, quiero darles la bienvenida a este entorno virtual, espacio creado por ustedes y que ya han hecho suyo. Hoy desarrollaremos algunos aspectos relacionados a la gestión de evidencias de aprendizaje y el uso del portafolio en el marco de la evaluación formativa. Le hemos llamado gestión porque abordamos el recojo, la organización, registro y análisis de evidencia, y los bloques a tratar el día de hoy son la gestión de evidencias de aprendizaje y el uso del portafolio en el marco de la evaluación formativa. Así es que atentos con ello. Voy a compartir este espacio con nuestro compañero y colega que ya ha participado en varios de nuestros webinars, Julio Acuña. Buenas noches, Julio, y bienvenido nuevamente. Buenas noches, Pati. Buenas noches, también un cordial saludo a los maestros y maestras de todo el Perú. Es un enorme placer, colegas, estar nuevamente con ustedes para tratar estos puntos que Pati ha señalado respecto a la gestión de las evidencias de aprendizaje y el uso del portafolio en el marco de la evaluación formativa y la educación a distancia, temas que seguro son de interés y de gran importancia para todos ustedes. Muy bien, gracias por acompañarnos, Julio. Estamos muy seguros que nos vas a ayudar en este tema y con ejemplos concretos como siempre. Sin más que agregar, damos inicio a este webinar del día de hoy con el primer bloque, la gestión de evidencias de aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de la gestión de evidencia de aprendizaje, tenemos que siempre tener claro que estamos hablando de todo el proceso en el cual está imbuido el aprendizaje mismo. El propósito de todas las acciones que planificamos y desarrollamos es promover y contribuir al desarrollo de las competencias. Los estudiantes son el eje central de todo el proceso educativo en el cual nosotros estamos involucrados. Por eso es que hoy, cuando estemos tratando la gestión de evidencia de aprendizaje y el uso del portafolio en el marco de la evaluación formativa, vamos a ver cómo lo articulamos a esta intencionalidad. Permítanme compartir ahora con ustedes la presentación que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, para evaluar formativamente requerimos contar con evidencia de aprendizaje. En ese contexto, la gestión de evidencias está vinculada a la gestión del aprendizaje, es decir, tener como eje y centro de todo el proceso educativo al aprendizaje del estudiante. Para ello, los docentes, apoyados por los demás actores educativos de la institución educativa, generan sinergias, establecen acuerdos para brindar a los estudiantes los soportes y andamiajes necesarios para que puedan aprender, autorregulando su intervención en las actividades diarias y propiciando cada vez más su autonomía en el aprendizaje. Gestionar evidencias significa comprender las competencias y cómo, cuando estoy desarrollando las competencias, movilizo de manera combinada las capacidades. A la vez, significa preguntarnos, ¿cómo vamos a producir el aprendizaje en el estudiante? ¿Cuándo vamos a recoger las evidencias? ¿Cuándo las vamos a analizar? ¿Cómo las vamos a analizar? Para ello necesitamos formularnos criterios de evaluación, y esos criterios de evaluación nos van a permitir a nosotros, a la vez, poder orientar, no solo, ojo, determinar las evidencias y luego analizar las evidencias de aprendizaje, sino también estos criterios de evaluación nos permiten orientar a los estudiantes desde el inicio, antes de siquiera iniciar la experiencia de aprendizaje. Por eso es importante este elemento. Cuando estamos hablando de la gestión de evidencia de aprendizaje, nos estamos relacionando, como decía Patricia, a tres aspectos que creemos es importante ir articulándolo en todo el proceso de lo que vamos a conversar el día de hoy. 1, a recoger las evidencias de aprendizaje. 2, a organizar y registrar las evidencias de aprendizaje. Y 3, a analizar esas evidencias de aprendizaje. La gestión de evidencias, entonces, estará articulando todos estos procesos en los cuales los maestros y maestras ya están imbuidos
hoy mismo. Eso es lo que están haciendo permanentemente y están respondiendo de manera creativa e innovadora. Respecto a las evidencias de aprendizaje, ya todos ustedes saben que son las producciones y actuaciones que realiza el estudiante, pero en una situación concreta, en una situación específica. En este caso, son las actividades que están relacionadas con la experiencia de aprendizaje. A la vez, siempre nosotros nos preguntamos, cuando ya estamos mirando el desarrollo de la experiencia de aprendizaje, ¿qué evidencia debemos recoger? ¿Cuál es la evidencia que nosotros tendríamos que recoger? Es necesario recoger y analizar evidencias que den cuenta del aprendizaje de los estudiantes, evaluando dichas evidencias a partir de criterios claros y explícitos, con instrumentos que permitan valorar el nivel de logro e identificar los avances, las dificultades que tienen los estudiantes respecto al desarrollo de la competencia para brindarles los apoyos necesarios, considerando toda la diversidad en la cual estamos y, de hecho, brindar una retroalimentación pertinente y adecuada y en algunos momentos, si fuera necesario, adecuar nuestra propia intervención, adecuar la mediación que estamos desarrollando para ir mejorando el trabajo que desarrollan los estudiantes. Respecto a gestionar las evidencias, hay consideraciones que teníamos que tener en cuenta. Les decía que ahí estábamos hablando de recoger las evidencias de aprendizaje, ¿sí?, de organizar y registrar las evidencias de aprendizaje y de analizar las evidencias de aprendizaje. Respecto al recojo de evidencia de aprendizaje, es necesario tener en cuenta algunas acciones previas, que tengo que desarrollarlas antes de recoger las evidencias de aprendizaje. Un primer aspecto es considerar el contexto educativo, tanto del docente como del estudiante. No nos olvidemos en qué contexto está desarrollando estas experiencias de aprendizaje el estudiante y también el docente, porque ese contexto nos va a tener que dar algunos lineamientos de cómo puedo yo interactuar con el estudiante para posteriormente recoger esas evidencias. También debo identificar la experiencia de aprendizaje en toda su amplitud. ¿Qué actividades tiene? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Qué competencias va a desarrollar? ¿Cómo es que esa experiencia de aprendizaje nos va a permitir desplegar la competencia que va a trabajar el estudiante, ¿no? Y, asimismo, debo de formular y comunicar los criterios de evaluación. Siempre hemos señalado que estos criterios de evaluación tienen que ser claros y explícitos. ¿Por qué? Porque el estudiante los tiene que conocer antes de desarrollar la experiencia de aprendizaje, antes de desarrollar las actividades, para que cuando nosotros recojamos las evidencias de aprendizaje, respondan entonces a aquello que nosotros hemos planificado. Otro punto tiene que ver con organizar y registrar las evidencias de aprendizaje. En este caso, seguro ustedes han generado diversas estrategias para organizar, para archivar de manera sistemática las evidencias que sus estudiantes les han estado entregando, ¿no? Me imagino yo, lo están trabajando a nivel de área, teniendo en cuenta las competencias que cada una de sus áreas tiene y cómo lo están articulando. Los colegas de primaria seguro están trabajando todas las áreas que tienen a su cargo y las competencias que se van trabajando en cada una de esas áreas. Luego lo vamos a ver un poco más específico, ¿no? De hecho, que estamos hablando, cuando hablamos de archivar, de organizar, de registrar, estamos señalando pues que el maestro o la maestra va a usar algún tipo de herramienta tecnológica para poder hacer ese trabajo. Para ello, seguro vamos a tener algunos colegas que van a decir, Julio, pero yo no tengo conectividad, no tengo acceso a Internet, pero igual recibo las evidencias. Y entonces seguro que voy a generar en una máquina, en una laptop, en una PC, algún tipo de archivos y subcarpetas y carpetas que nos permitan organizar esas evidencias de aprendizaje según como ustedes lo han estado planteando. Y si tengo conectividad, seguro que puedo crear en la nube, en el OneDrive o en el Google Drive, también igual carpetas y subcarpetas que me permitan organizar esas evidencias de aprendizaje. Hay que llevar un registro adecuado, pertinente, de todas esas evidencias de aprendizaje. Es necesario, colegas, que registremos qué estamos recibiendo de los estudiantes. Esto es importante, luego vamos a hacer una reflexión sobre ello. Es importante porque nos va a permitir a través del registro ver cómo está desplegando las actividades de los estudiantes, qué retroalimentación le estamos brindando y asimismo
cuáles son esas evidencias de aprendizaje potentes, esas evidencias de aprendizaje de una alta complejidad que nos permita ver el desarrollo de la competencia. Por último, la gestión de evidencias también tiene que ver con el análisis de evidencias de aprendizaje. Ahí tenemos en cuenta los estándares, los desempeños y los criterios de evaluación, como lo hemos estado diciendo anteriormente. Para eso es necesario que este análisis de evidencia de aprendizaje no solo se desarrolle por parte del docente, sino también hay que generar y hay que involucrar al estudiante. Hay que generar condiciones para que el estudiante pueda desarrollar procesos de autoevaluación. Justo en un webinar anterior, nosotros mostrábamos, por ejemplo, la actuación de un profesor en el cual había formulado una lista de cotejo para que el estudiante pueda hacer una autoevaluación de su propia producción. Y eso es bueno, porque permite entonces que el estudiante vaya generando algún tipo de autonomía. Y esa autonomía nos va a permitir a nosotros, pues, que cada vez más los estudiantes puedan comenzar a trabajar reflexiones sobre lo que están haciendo, ¿no? Esas reflexiones sobre sus producciones o actuaciones nos va a llevar a que el estudiante se pregunte cómo ha hecho ese trabajo, qué dificultades ha tenido, de qué manera lo ha elaborado, qué ha aprendido y cómo lo puede mejorar. Diversas reflexiones que permiten que el estudiante inicie todos esos procesos que nosotros estamos viendo en la competencia 29 sobre la autonomía en el aprendizaje, ¿no? El análisis de evidencia a la vez nos permite a nosotros desarrollar una retroalimentación formativa a cada uno de los estudiantes. A través de ese análisis de evidencias, la retroalimentación se hace más efectiva y nos permite también entonces, pues, ir hacia el estudiante con descripciones mucho más específicas sobre lo que está logrando, sobre lo que está avanzando y sobre aquello que necesita mejorar. Asimismo, también cuando yo analizo las evidencias, no solo estoy mirando al estudiante, sino también estoy mirando mi mediación, estoy mirando mi actuación como maestro, como maestra. Y si veo que hay complicaciones en el grupo de estudiantes que tengo a mi cargo, entonces tengo que tomar algunas medidas. Seguro, reajustar, adecuar, contextualizar lo que estoy trabajando. Ir haciendo esas adecuaciones necesarias para poder ir respondiendo a lo que la competencia le está pidiendo al estudiante. Gestionar evidencias implica para los docentes establecer una ruta de intervención, desde el recojo, organización, registro, análisis, evidencia, aprendizaje. Todos ustedes ya vienen recogiendo evidencias continuamente. Lo que buscamos es generar una práctica constante respecto a reflexionar sobre qué evidencias recoger, cómo los vamos a organizar, de qué manera se va a registrar durante todo el proceso del aprendizaje y asimismo también el análisis de dicha evidencia de aprendizaje para identificar los niveles de logro que el estudiante está desarrollando. Para el recojo de evidencias de aprendizaje es necesario tener claro los criterios de evaluación que me van a ayudar entonces a determinar qué o cuáles evidencias debo recoger. Porque ahí vienen también, colegas, muchas preguntas que ustedes hacen normalmente, ¿no? ¿Recojo todas las evidencias? ¿Todas son evidencias? Por supuesto que sí, pero hay evidencias de aprendizaje que nos brindan información relevante sobre el desarrollo de la competencia por parte del estudiante. Por lo tanto, cuando yo recojo evidencia de aprendizaje, también tengo que comenzar a reflexionar sobre aquellas evidencias de aprendizaje relevantes que me permitan a mí, pues, tener mayor información sobre cómo van desarrollando las competencias los estudiantes. Registrar las evidencias implica mantener ordenada la información, lo cual no depende de la temporalidad del recojo de dicha evidencia, sino que más bien corresponde tomar decisiones para identificar con claridad qué evidencia debo de recoger. Ahí yo quiero mostrarles un pequeño ejemplo, que ojo, no es un modelo para nada, sino más bien es un pequeño ejemplo de cómo yo puedo hacer un seguimiento a la experiencia de aprendizaje y por ende a las evidencias de aprendizaje que los estudiantes tienen que desarrollar. Una pequeña matriz que seguro ustedes, cuando están organizando y registrando las evidencias de aprendizaje, han ido creando, seguro de manera innovadora, diversas matrices que le vayan dando pues ese orden para poder registrar y organizarse.
Este es un ejemplo del quinto año de secundaria. El área es Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, y el canal por el cual se ha desarrollado es la radio, ¿no? Es el mes de junio. Si ustedes ven, hay una experiencia de aprendizaje, construyendo una convivencia saludable desde el buen uso de los recursos en el hogar y la comunidad. Esa experiencia de aprendizaje tiene a su vez 4 sesiones y está trabajando las 2 competencias del área, ¿no? Construye su identidad y convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Tiene los propósitos que son alineados a cada una de las sesiones de la experiencia de aprendizaje y tiene las evidencias que se le ha solicitado al estudiante específicamente en cada una de las sesiones. Entonces aquí viene un poco lo que yo les conversaba cuando les decía que tenemos que tener esa práctica cuando recogemos las evidencias de aprendizaje. ¿Qué voy a recoger? ¿Puedo recoger las evidencias del proceso? Sí, pero tengo que tener mucho ojo, mucho tino en recoger aquellas evidencias que me den mayor información, la complejidad en la cual actúa el estudiante, ¿no? Por ejemplo, solo miremos las 2 primeras sesiones de esta experiencia de aprendizaje, ¿no? La primera evidencia es que escribe un relato personal en el cual detalles quién eres tú, cuáles son tus potencialidades, limitaciones que reconoces en ti mismo. Y la segunda evidencia dice, redacta una situación en la cual te enfrentas a emociones fuertes, identifica qué emociones sentiste. Utilizando todo lo aprendido en esta sesión, señala qué estrategias pondrías en práctica para regular las emociones identificadas y cómo esto ayudaría a la buena convivencia familiar. Seguro todos ustedes que me están siguiendo ya habrán notado que la segunda evidencia de aprendizaje es mucho más compleja, más articuladora y está más en mayor exigencia hacia la competencia. Entonces ahí tenemos ya un elemento que nos puede a nosotros ayudar para ir valorando, ¿no?, qué evidencias de aprendizaje voy recogiendo. Pero esta matriz me ayuda a mí en eso. Y miren, como ustedes conocen, todos los colegas que están siguiendo radio, saben que hay una experiencia de aprendizaje que articula diversas áreas. Esta experiencia de aprendizaje, por ejemplo, está articulando el área de ciencia y tecnología, matemática, comunicación, desarrollo personal, ciudadanía y cívica y ciencias sociales. 5 áreas están articulando. Y entonces tiene evidencias que se produce a nivel de área, pero también tiene una evidencia macro que se produce desde la experiencia de aprendizaje. Aquí la experiencia es una infografía sobre el buen uso de los recursos en nuestro hogar y comunidad, articulado a la convivencia saludable. ¿Se dan cuenta ustedes cómo nos puede ayudar entonces este tipo de registros, este tipo de organizaciones, para poder hacer seguimiento a lo que los estudiantes están produciendo? Veamos otro ejemplo. Igual, seguimos en quinto año de secundaria, pero ahora vamos a hacer ciencias sociales, radio, mes de julio, un mes después del anterior que hemos visto, ¿no? En este caso, no hay una experiencia de aprendizaje, sino que en el mes hay 2 experiencias de aprendizaje. 2 experiencias de aprendizaje, ¿no? Uno es, recopilamos información sobre nuestro pasado histórico y cultural, y 2, reconociendo y valorando nuestra identidad y patrimonio cultural. 2 experiencias de aprendizaje. Cada experiencia de aprendizaje tiene 2 sesiones, ¿no? Y está trabajando ambas. Todas las 2 experiencias están trabajando solo una competencia del área, ¿no?, que es construir interpretaciones históricas. También pueden ver los propósitos y pueden ver las evidencias del área. Miren ustedes, en las evidencias del área solo miremos la primera experiencia de aprendizaje que dice recopilamos información sobre nuestro pasado histórico y cultural, la competencia es construir interpretaciones históricas. Y la primera evidencia dice, elabora un mapa de tu región identificando el patrimonio material e inmaterial. En él utiliza gráficos y descripciones. Este mapa debe contener en la parte inferior 2 aspectos claves. Señala a qué fuentes de información acudiste, qué información te dio cada fuente y cómo contrastaste la información entre una y otra fuente. Y 2, a partir del mapa elaborado y la revisión de fuentes, responde a la siguiente pregunta. ¿Qué relación tiene el pasado histórico con la herencia cultural de tu región? Ahí tengo una evidencia y con ya criterios específicos que el estudiante tendría que responder respecto a esa evidencia. Pero miremos la siguiente evidencia, para que ustedes justamente se planteen esa pregunta reflexiva que estábamos señalando, ¿no?, respecto a qué evidencia tengo que recoger, cuál es la evidencia que yo debería de trabajar. Y entonces miremos la segunda, dice, elabora 3 croquis de tu comunidad. En el primer croquis,
tu comunidad con los diferentes aspectos sociales, urbanos y culturales de la década del 80. En el segundo croquis, tu comunidad con los diferentes aspectos sociales, urbanos del año 2000. Y en el tercer croquis, tu comunidad con los diferentes aspectos sociales y urbanos del día de hoy, del presente. Al final, redacta un texto corto, respondiendo de qué manera estos cambios y permanencias influyen y contribuyen al fortalecimiento y construcción de la identidad y sentido de pertenencia. Seguro los colegas del área de Ciencias Sociales y de EPCC, que están muy afines, ya estarán identificando cuál de las dos evidencias es la que está articulando y moviendo más a las capacidades de la competencia construir interpretaciones históricas. En la segunda evidencia, como ustedes verán, estamos manejando fuentes, porque para elaborar los croquis del año 80, año en el cual los jóvenes de quinto año todavía no habían nacido, van a tener que acudir a otro tipo de fuente de información, van a tener que acudir a otro informante, al papá, a la mamá, al abuelo, al vecino, a cualquier familiar que le pueda dar informaciones sobre cómo era la comunidad en la década del 80, cómo era la comunidad en la década del 2000. Ellos sí podrán elaborar cómo es la comunidad hoy, en el presente, porque ellos lo caminan, ¿no? Y van a tener que buscar información. Entonces ahí estamos manejando fuentes, estamos manejando algunas categorías temporales, algunos elementos que se dan dentro del tiempo, porque está haciendo 3 croquis distintos y diferentes de manera paralela, y a la vez está haciendo elaboraciones e interpretaciones para que pueda, pues justamente, analizar de qué manera esos cambios y permanencias influyen o contribuyen al fortalecimiento y construcción de la identidad y sentido de pertenencia en su comunidad. Entonces, esta matriz, que ojo, ya les señalé, no es un modelo para nada, sino más bien es una manera de organizarnos, de ver cómo es que los estudiantes, qué es lo que tenían que presentarnos y que les sirve también a ustedes. Y seguro cada uno de ustedes tiene una matriz propia que ha podido elaborar y hace todo un seguimiento de las experiencias de aprendizaje, las sesiones, los propósitos, las evidencias que tiene que presentar. Igual, esa experiencia de aprendizaje tiene una evidencia también a nivel de experiencia, pero que compete ya a todas las áreas que están articulando esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Muy bien. Cuando vamos nosotros hablando de la gestión de evidencias, necesariamente estamos hablando de 2 aristas en la gestión de evidencias, porque gestiona la evidencia tanto el docente como también el estudiante. El estudiante también es parte de este proceso de la gestión de evidencias, ¿no? Muy bien, veamos. Entonces, de todo lo que hemos ido conversando, de lo que hemos ido hablando, podemos ir como concluyendo algunos aspectos clave, ¿no? En la gestión de evidencia, el docente tiene que comprender todo el proceso previo al desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Y eso lo hemos venido viendo en otros webinars anteriores, ¿no? Asimismo, tiene que orientar al estudiante en la actuación o producción de esa evidencia que le está pidiendo, ¿no? Tiene que orientarle, tiene que darle algunos criterios sobre los cuales el estudiante tenga claridad de qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuáles son los elementos de calidad que se le está solicitando respecto a esa actuación o producción. Asimismo, el docente tiene que identificar la evidencia de aprendizaje más relevante. Y yo les he mostrado en estas 2 últimas diapositivas justamente que ustedes, si hacen un seguimiento concreto, pueden identificar cuál es la evidencia de aprendizaje más relevante que nos permite la movilización de la competencia, el desarrollo de la competencia y la movilización de las capacidades de manera articuladas. Recoger entonces esas evidencias según los canales de comunicación que ustedes ya han consensuado, porque todos ustedes ya han generado acuerdos, consensos con las familias para cómo van a recoger esas evidencias de aprendizaje. Seguro también a partir de los criterios de evaluación que se han formulado al inicio de toda esta experiencia de aprendizaje y han elaborado algún instrumento de evaluación formativo que les permita pues analizar la evidencia de aprendizaje y luego brindar una retroalimentación formativa. En el caso de los estudiantes, ellos han respondido a este proceso según su propio contexto y acceso a la tecnología, ¿no? Algunos estudiantes pueden acceder a tecnología, otros no, pero todos en general han comenzado a desarrollar sus portafolios de manera organizada, de diferentes maneras, en el sentido amplio del portafolio y no pensar en el portafolio como un elemento material, ¿no? Puede haber sido un cuaderno, puede haber sido un folder, puede ser un cartapacio viejo que ellos lo han formado, lo han forrado. Son muy creativos, innovadores los estudiantes y sus familias.
En ese sentido, ellos han ido ordenando sus portafolios, conservando sus trabajos, y según la organización de la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Otros cuentan con portafolios digitales. Yo he tenido el gusto, les comento, de ver algunos portafolios digitales, y son muy interesantes cómo los estudiantes han ido trabajando de la mano de sus profesores y han organizado, ¿no? Hoy les vamos a presentar un portafolio que no es digital, que es porque estamos trabajando dentro del marco de la radio, ¿no? Por el ejemplo del día de hoy. Pero, como les decía, he visto portafolios digitales y me parece muy bonito cómo los maestros y maestras del país han ido orientando a sus estudiantes a ese nivel de organización, ¿no? Muy bien, el estudiante entonces ha organizado su portafolio en base a criterios de evaluación, a criterios de calidad que el maestro le ha estado dando. Esos criterios de evaluación son muy importantes porque le permite entonces al estudiante en algún momento seleccionar, acompañado con el docente, aquellas producciones o actuaciones que considere son más complejas, que le ha costado más esfuerzo hacerlo. Es necesario entonces que el estudiante también pueda reflexionar sobre esas producciones o actuaciones que muestran más su fortaleza, sus logros. También, cierto, algunos aspectos para mejorar, pero fundamentalmente aquello que para ellos ha sido significativo y le ha generado mucho esfuerzo. También tenemos que orientarlos a que adjunten a su portafolio y a esas evidencias las reflexiones y autoevaluaciones sobre sus propias producciones y actuaciones. Todo ello es parte de lo que el estudiante está haciendo, ¿no? Claro, seguro los colegas de inicial y los colegas de primer grado me estarán diciendo, pero profesor Julio, ¿y cómo hacemos nosotros, no? Si el estudiante de manera autónoma no lo puede hacer. Por eso siempre ahí el apoyo, la cercanía con la familia es muy importante, ¿no? Porque la familia es el nexo que nos ayuda en una manera tripartita entre el docente, la familia y el estudiante, de que se pueda organizar y conservar el portafolio. Pero el niño y la niña tienen que ser parte de ese proceso. No solo la familia que lo haga, sino también el niño y la niña que se involucra, pues, en este proceso en el cual vamos insertando nuestra intervención y el portafolio del estudiante, ¿no? Muy bien, vamos terminando este primer bloque. Le vamos a dar el pase a nuestra colega Patricia para ir viendo la siguiente presentación. Sí. Listo. Muy bien, muchas gracias, Julio. Nos has dado más luces sobre la gestión de evidencias y vemos pues que esta pandemia nos ha retado para interactuar en espacios de formación remota. Y ustedes, maestros y maestras del Perú, están respondiendo de manera creativa, innovadora y, lo más importante, aprendiendo, fortaleciendo y reaprendiendo para responder a su labor de mediadores en el aprendizaje y a las exigencias y necesidades de nuestros estudiantes. Lo que necesitamos ahora es que la planificación, conducción y evaluación sean consensuadas en base a la propuesta curricular de sus instituciones educativas, que considera el diagnóstico del estudiante dentro de su contexto y en el marco del currículo nacional. Por ello, el rol del director es muy importante, pero siempre teniendo en cuenta las particularidades de cada grupo de estudiantes. Este trabajo debe desarrollarse a nivel de institución educativa, redes de escuela, con la implementación de espacios y estrategias de trabajo colaborativo, para que a partir de las sinergias podamos aprender de este proceso que desarrollamos día a día. Estamos aprendiendo en acción, implementando en acción y reajustando en acción. Un minuto, permítanme, para saludar a nuestros colegas que se están uniendo de Arequipa, Cusco, Lima, Chiclayo, Piura, Tacna, Ica, Ayacucho, San Martín, Loreto, Puno, Ujel, Concepción. Hay muchos de ustedes que están pidiéndonos saludos. Bueno, nuestro saludo y nuestro agradecimiento también por estar presentes. Pasemos entonces ahora al siguiente bloque, el uso del portafolio en el marco de la evaluación formativa. Muy bien, cuando hablamos del uso del portafolio en el marco de la evaluación formativa, siempre hay que recordar que el portafolio es un registro del aprendizaje
que concentra su atención en el trabajo del estudiante y en su reflexión sobre ese trabajo. Es importante, colegas, que consideremos el portafolio no solo como un elemento para organizar, para archivar las evidencias, los productos del estudiante, no, sino que ese trabajo del estudiante, ese aprendizaje del estudiante, ese registro del aprendizaje del estudiante, tiene que ir hacia la reflexión sobre ese trabajo. ¿Cómo es que el estudiante va a tener poco a poco que reflexionar sobre lo que está haciendo, ¿no? En la resolución viceministerial 093-2020 del Minedo, que todos ustedes conocen, nos dice justamente que el portafolio es una colección de producciones, actuaciones realizadas por los estudiantes, ¿no? Que nos va a permitir, pues, examinar los logros, las dificultades, los progresos, los procesos en el cual está imbuido el aprendizaje desplegado por el estudiante. Y eso es cierto. Pero es el docente el que está articulando este proceso. La selección de evidencias para el portafolio es altamente recomendable, pues, que tenga intervención del docente, que sea el docente quien esté orientando en una reflexión permanente, activa, y que esas evidencias de aprendizaje que va identificando con el estudiante deben ser potentes y exigir a los estudiantes una actuación compleja. Por ejemplo, aquellas evidencias que, como hemos estado viendo, movilizan, pues, a las capacidades y la competencia, ¿no? Y son más articuladoras. Por ahí el docente tiene una función que tiene que comenzar a trabajar, ¿no? El docente entonces registra de manera ordenada la producción del estudiante, orienta la valoración del portafolio, hace que el estudiante mire hacia adentro, mire su propio trabajo, genere autoevaluación de su producción y luego reflexión sobre lo que está aprendiendo. Lo importante del portafolio es que el estudiante reflexione sobre sus propias producciones, sobre sus propias actuaciones. Lo importante del portafolio es tener una mirada hacia adentro, que el estudiante mire lo que ha hecho, cómo lo hizo, de qué manera lo ha podido hacer. Eso es fundamental, colegas, que no perdamos nosotros de vista en esa acción del portafolio mismo, ¿no? Porque si no, podemos caer en tener un pequeño baúl donde todo se guarda y todo se archiva, pero no hay reflexiones sobre el aprendizaje del estudiante. Muy bien, respecto al uso del portafolio, ya decíamos nosotros que tiene que ver, pues, con este registro ordenado de la producción del estudiante, ¿no? Si bien los estudiantes han registrado todas sus actividades, guardando productos o trabajos, colocando las ideas, reflexiones de todas las actividades que han desarrollado, es momento de pasar a una segunda fase, donde en consenso con el docente seleccionan aquellos productos que consideran los más importantes en su aprendizaje y que le brindan información sobre el logro de la competencia y sus capacidades. Esta intervención del estudiante, mediada por el docente, se realizará teniendo en cuenta los criterios de evaluación, claros y explícitos, que se han establecido previamente para el análisis de las evidencias, los cuales permitirán al estudiante reflexionar e intervenir en la selección de sus productos, ¿no? La labor del docente es orientar la organización del portafolio del estudiante, generando actividades que propicien procesos de reflexión y autoevaluación por parte del estudiante. Puede darse a través de fichas de reflexión, lista de cotejos para la autoevaluación u otro instrumento de carácter reflexivo y de autoevaluación, ¿no? Y los encontramos en muchos casos, cuando ustedes revisan, los colegas que están en web y trabajan en web, van a ver que en muchos casos las propias actividades de la web presentan fichas de autoevaluación y presentan preguntas de reflexión. Cuando se da la transmisión radial, al final de la transmisión radial también hay preguntas de reflexión que nos pueden ayudar mucho. Y lo mismo sucede en el caso de la TV. Estos procesos le permitirán aprender al estudiante a valorar sus producciones y sus actuaciones, y van a darle significatividad a su aprendizaje, movilizando de esa manera su reflexión, su autorregulación y poder identificar poco a poco las competencias que va desarrollando, ¿no? Entonces, pues, el estudiante registra de manera ordenada su producción, evidencia el proceso del aprendizaje, hay una selección y una valoración de los productos más relevantes,
pero eso se hace con la mediación del docente, con la orientación del docente y con la reflexión sobre su aprendizaje. Entonces, ahora algunos colegas nos decían, y Julio, ¿qué vamos a hacer esta semana donde se va a trabajar con los portafolios? Y justo lo que yo le estoy señalando es que tenemos que ir a hacer una mirada al portafolio, a ver cómo está. No se trata de un checklist, no se trata de ir a hacer puntos y puntos y puntos a ver si cumplió o no cumplió. No, más bien se trata de una reflexión profunda de cómo hemos venido desarrollando estas actividades, ¿no? Muy bien. El docente entonces debe realizar un seguimiento planificado del desarrollo de las competencias, teniendo un registro de las evidencias que se han ido produciendo durante el proceso de aprendizaje y al término de un periodo. De esa manera podrá identificar los logros, ¿no? En ese caso, en el ejemplo que yo les planteaba, miraba yo la experiencia de aprendizaje. En el mes de junio fue una para todo el mes. Y en el caso del mes de julio, fue 2 experiencias de aprendizaje. Entonces, ese periodo del cual estamos hablando, el término de ese periodo, lo da la experiencia de aprendizaje. Y ahí yo tengo pues que tener algo que me permita organizar y registrar qué evidencias de aprendizaje están produciendo el estudiante y cuáles son esas evidencias de aprendizaje que necesitamos reflexionar con ellos, ¿no? A partir de identificar sus logros, dificultades, avances, así como el nivel de logro y desarrollo de la competencia, y también identificando entonces las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. El docente entonces tiene que ir brindando retroalimentación permanente, va a mediar en ese proceso, ¿no? El estudiante tiene que reflexionar respecto a su portafolio y aquellas evidencias que en conjunto con el docente van identificando como más relevantes sobre qué aprendieron, cómo lo han aprendido, ¿no? ¿Cómo ha hecho el estudiante para lograr esa evidencia? Ahí es importante el proceso. Y como yo les decía, hemos tenido contacto con evidencias muy interesantes, muy importantes, donde el maestro y la maestra tienen el proceso previo al producto final, a la evidencia final que está analizando. Entonces, cómo lo aprendieron también es importante para que el estudiante pueda ver sus propios procedimientos de aprendizaje. Valorar, darle significatividad a lo que el estudiante ha logrado hacer. Por lo tanto, también identificar qué logró, qué avances tiene y cómo está su trabajo, ¿no? Por último, cómo puede mejorar su aprendizaje. La reflexión a la cual llevemos con los estudiantes nos puede llevar entonces justamente a decir, este es mi aprendizaje y de esta manera yo puedo mejorarlo. Muy bien. Cuando estamos hablando, seguro alguno de ustedes está diciendo, bueno, todo eso ahí tiene que ver con entornos, con conectividad. No necesariamente, porque no se olviden que el trabajo que nosotros desarrollamos es, en muchos casos, con conectividad o sin conectividad. Y el ejemplo que yo les estoy dando es un ejemplo netamente trabajado en la radio. Es decir, de un estudiante que no tiene conectividad y por lo tanto ahí hay que ver cómo es que más bien el maestro va mediando en el proceso del aprendizaje, ¿no? Siempre nosotros tenemos que llegar al estudiante. Hay que recordarles de cómo conservar, guardar esos productos, ofrecerles pautas para que organicen el portafolio al estudiante, a sus familias, recomendarle al estudiante cómo es que tiene que ir generando procesos de autoevaluación y reflexión sobre lo que están aprendiendo. Hay que utilizar el portafolio como un medio, como una herramienta para el aprendizaje, para aprender. No busquemos el portafolio solo para ver una evaluación sumativa, certificadora. No solo eso, no. El portafolio nos ayuda a nosotros a desarrollar una evaluación formativa, una evaluación que nos lleve pues hacia la autonomía del aprendizaje, hacia la autorregulación, hacia la reflexión de lo que está haciendo. Y si se tratase de productos no tangibles, ahí sí pues hay que orientar al estudiante para cómo puede guardar los audios, los videos y las fotos, ¿no? Y seguro ahí también los maestros estarán preguntándose y estarán señalando pues cómo van a hacer si no tienen mucho contacto con los estudiantes, cómo van a recoger esas evidencias, ¿no? Y hay que establecer canales de comunicación comunitarios. Todos ustedes, yo he trabajado en muchas áreas rurales y los maestros y maestras conocemos
qué vehículos ingresan y qué vehículos salen, en qué día y qué hora están movilizándose hacia las comunidades en las cuales estamos trabajando. Y hay que buscar entonces ahí canales comunitarios que nos permitan tener acceso a esas evidencias de los estudiantes y que a la vez nos permitan también a nosotros brindarle una retroalimentación efectiva, una retroalimentación que ayude al estudiante a ir mejorando su intervención. Muy bien, vamos a ver entonces ahora, como les decía yo, un portafolio específico, ¿no? Un portafolio de un estudiante, en este caso, este portafolio es de Piura, ¿no? Es del segundo grado de primaria y el medio por el cual se ha desarrollado es la radio, es decir, la estudiante ha desarrollado el trabajo por la radio, ¿no? Seguro que todos ustedes, colegas, estoy seguro los colegas de primaria, con mayor razón, han organizado sus portafolios según las áreas que se han venido trabajando, ¿no? Y para ustedes ya más bien, también seguro han organizado alguna matriz, como yo les enseñé, a través de las experiencias de aprendizaje, las competencias, las actividades, los propósitos, las evidencias y las evidencias de la experiencia de aprendizaje si fuera radio, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tenemos un portafolio que el estudiante está presentando, el área es personal social, esas son las primeras evidencias del área, ¿no? Sigamos mirando las segundas evidencias de la misma área, miren ustedes, todo un conjunto de evidencias del estudiante. Y por último, sigo en personal social y es el tercer grupo de evidencias de aprendizaje del estudiante. Pero entonces ahí volvemos a lo que iniciamos cuando estábamos hablando de la gestión de las evidencias, ¿no? Volvemos a ese punto, colegas. ¿Qué recojo? ¿Qué evidencias voy a recoger? En este caso, por ejemplo, se ha recogido todas las evidencias y está muy bien. Y está muy bien organizado, estructurado, ¿no? En el área tiene toda una secuencia. Pero ¿qué evidencias tengo entonces yo que analizar? Aquellas evidencias, como hemos dicho, aquellas evidencias de aprendizaje que me dan información relevante respecto al desarrollo de la competencia, respecto a cómo está el estudiante logrando la competencia. Y que moviliza, pues, todas las capacidades de la competencia, o en algunos casos la mayoría de las capacidades de la competencia, o aunque sea una de las capacidades de las competencias. Como ustedes podrán ver, si ustedes miran, alguna de estas evidencias no me van a dar información respecto al desarrollo de la competencia, no me la están dando. Algunas de ellas sí. Seguro ustedes ya están mirando ahí, están diciendo, están identificando, esta de acá, qué interesante cómo lo ha trabajado el estudiante, pero no podría yo tener una información relevante sobre el desarrollo de la competencia. En cambio, permítame retroceder, en cambio, aquí tengo otra evidencia que sí me permitiría a mí identificar cómo está yendo en función a la competencia que está trabajando el estudiante en esta área. Eso es lo importante, colegas, que nosotros analicemos aquellas evidencias de aprendizaje que haya permitido una actuación compleja del estudiante. Sigamos, por favor, y vamos a seguir seguro reflexionando. Aquí tenemos otra área. Ojo, seguimos con la misma estudiante, no hemos cambiado, no es otro portafolio, es el mismo portafolio, y si, seguimos en radio. Por eso hemos buscado con el equipo trabajar algo de radio, para que veamos también cómo sin conectividad, porque sin conectividad, ¿no? El estudiante ha podido trabajar siguiendo todas las actividades que se han dado en la radio, ¿no? Les insisto, este es un portafolio de Piura, de segundo grado de primaria, una estudiante, ¿no? Y este es el área de ciencia y tecnología. Igual, tenemos que preguntarnos, si tenemos esa matriz, tenemos una organización, un registro de qué competencias se trabajó, cuáles son las actividades que se trabajaron, qué evidencia se le solicitó, entonces nosotros tendríamos que tener también claro cuál es la evidencia de aprendizaje o cuáles son las evidencias de aprendizaje de este portafolio que tenemos que analizar para ver cómo está logrando el estudiante, la estudiante en este caso, el desarrollo de su competencia. Eso tenemos que ver. Seguro que algunas de las evidencias que ustedes ven ahí dirán, no, pero esa evidencia, no, pues eso no me da a mí ningún indicio del desarrollo de la competencia. Estamos de acuerdo, pero es parte del proceso del aprendizaje del estudiante. Insisto, colegas,
lo que tenemos que hacer es hacer que el portafolio cobre vida como portafolio. Y para que sea un portafolio, necesita necesariamente que el estudiante reflexione sobre su aprendizaje, que el estudiante mire lo que ha hecho, mire sus producciones, revise sus producciones, autoevalúe sus producciones, y en esa autoevaluación de sus producciones reflexione cómo aprendió, qué dificultades ha tenido, cómo solucionó esas dificultades, cómo puede mejorar esos trabajos. Pero todo ello no lo va a poder hacer el estudiante solo, lo tiene que ser acompañado de su docente. Ahí está la mediación del maestro, de la maestra. Y si son los niños pequeños, inicial o primer grado, vamos a tener que tener el apoyo de la familia para generar esas reflexiones de las cuales estamos trabajando. Si en cambio son ya pues jóvenes, adolescentes, el trabajo seguro va mucho más directo a esos procesos de reflexión. Y seguro ustedes también están viendo todas estas evidencias que le estamos presentando ahora de esta área de ciencia y tecnología del mismo portafolio que hemos presentado al inicio, y ya estarán viendo cuáles son aquellas evidencias de aprendizaje que sí le permiten ver el desarrollo de la competencia de alguna manera, ¿no? Sigamos, por favor, con otra más. Aquí estamos en el área de matemática, ¿no? Igual, miren ustedes todas las evidencias que la estudiante ha producido en este tiempo, están de manera organizada. Ustedes también seguro lo tienen así y han orientado a sus estudiantes a que organicen sus evidencias de aprendizaje. Y si lo tienen en un cuaderno, igual. Si lo tienen en un cuaderno secuenciado de día a día, porque algunos niños, algunos estudiantes no lo han separado, no han organizado su portafolio, pero lo han hecho día por día de manera continua, pues ustedes orienten cómo podría ser la reflexión en ese caso. Y nuevamente les vuelvo a insistir, seguro ustedes están viendo algunas de las evidencias y dirán, no, pero esa evidencia no me permite a mí. Por eso yo hablo de evidencias de aprendizaje. Tienen el ojo pedagógico. Justamente ustedes son los profesionales, los pedagogos, los maestros, las maestras que tienen experiencia frente al desarrollo de la competencia y dirán, esta evidencia de aprendizaje es la que yo tengo que analizar y reflexionar con mi estudiante. De repente ya están pensando ahí, voy a trabajar primero una ficha de autoevaluación para evaluar cómo le ha ido con esa evidencia de aprendizaje. Pero también dejemos a los estudiantes que ellos seleccionen, que ellos vean de todas estas evidencias de aprendizaje que tienen, cuáles son las que ellos valoran como la que mejor logro les ha dado. Ellos también pueden valorar, y entonces hay que llevarlos a ellos a ese nivel de reflexión. Hay que tener confianza en la autonomía del estudiante para generar procesos de reflexión, pero ellos necesitan de nosotros, necesitan de la mediación que vamos a brindar para que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Igual, sigamos, colegas. Por ejemplo, miren, recuerdan que les presenté esa matriz y les decía que estábamos trabajando en función a una experiencia de aprendizaje, ¿no? Y que la experiencia de aprendizaje le solicitaba al estudiante las evidencias o los productos, actuaciones del área, pero también una evidencia de toda la experiencia. Pues mire acá, el estudiante tiene su producto de la experiencia de aprendizaje. Y eso ustedes lo pueden verificar, porque está utilizando los trabajos que desarrolló en ciencia y tecnología, en matemática, en comunicación, en personal social. ¿Se dan cuenta? Entonces también podemos analizar los productos de la experiencia de aprendizaje, que son mucho más integradores, y ver cuánto el estudiante está pudiendo articular las competencias de otras áreas en la elaboración, en la actuación de un producto concreto, ¿no? Comunicación, ¿se dan cuenta? Yo lo que quiero, colegas, cuando conversábamos con todo el equipo, era compartirles cómo es que a nivel de radio también hay hermosas experiencias de maestros y maestras que hacen un maravilloso trabajo y que pues están orientando a sus estudiantes para ir produciendo las evidencias de aprendizaje, que seguro cada vez más con las adecuaciones, con el trabajo de ustedes, se están produciendo evidencias de aprendizaje mucho más complejas, de mayor actuación de la competencia. Ahora, con el portafolio, lo que tenemos que hacer es llevarlo hacia adentro,
generar procesos de autoevaluación en los estudiantes, generar la reflexión de los estudiantes, que los estudiantes puedan reflexionar sobre lo que han trabajado, darle significatividad a sus trabajos y de la mano de ustedes comenzar a generar todos esos procesos en los cuales nuestros estudiantes están inmersos, ¿no? Muy bien, ha sido un gusto, colegas, esta primera parte, ya culminando el segundo bloque, presentarles todas estas diapositivas de un portafolio que seguro nos ha servido para todos y todas poder reflexionar en conjunto, ¿no? Ahora sí, Listo, ahora sí. Entonces, cuando hablamos de análisis de evidencias de aprendizaje, nos referimos a la valoración de estas evidencias a partir de los criterios de evaluación previamente establecidos y que brindan información relevante sobre el desarrollo de las competencias y la combinación de sus capacidades o de alguna de ellas. Por ello, es altamente recomendable, imprescindible, diría yo, que los docentes seleccionen aquellas evidencias de aprendizaje que han demandado a los estudiantes una actuación más compleja, integral, articulada, de la competencia y de sus capacidades en conocimiento de los estudiantes de los criterios de evaluación que hemos establecido. Eso lo hemos reiterado ya en varios webinars anteriores también. Es importante señalar que en la gestión del portafolio los estudiantes pasan por 3 acciones muy importantes. La primera, el proceso de elaborar sus producciones o actuaciones que se solicitan a partir de la experiencia de Aprendo en Casa o la complementación que ustedes como docentes pueden haber elaborado. Segundo, seleccionar, orientados por sus docentes, las evidencias más relevantes e importantes para los estudiantes respecto a sus aprendizajes. Y finalmente, la reflexión de estos productos o actuaciones por parte del docente y del estudiante, con el propósito de lograr una mejora significativa en el proceso de desarrollo de la competencia. ¿No es cierto? Muy bien, hasta ahí vamos a llegar en esta parte y como en anteriores directos llegamos a un bloque previo al final en donde damos un espacio para responder a sus preguntas, aquellas que se han reiterado con mayor frecuencia en los comentarios. Pasamos entonces al bloque de preguntas. Ya, muy bien. Y a ver, Julio, tenemos varias preguntas. Tenemos varias preguntas aquí. Una de ellas, fusionando preguntas, dice, sobre la reflexión, ¿cuándo hacerla? ¿Cómo hacerla? Y si se utiliza algún instrumento para registrarla. Bien. En este caso vamos a tener una semana en el cual los estudiantes y los maestros van a acercarse a sus portafolios. Ahí vamos a poder reflexionar, vamos a poder analizar los trabajos de los estudiantes. Yo ahí sí más bien quiero pedirles por favor que no se trata de ir esa semana y comenzar a hacer un checklist, una revisión de si tiene o no tiene tales o cuales evidencias o cuáles productos de aprendizaje, sino más bien de orientar a los estudiantes a ese proceso de reflexión. ¿Podemos hacer alguna ficha de reflexión? Sí, podemos hacer una pequeña ficha de reflexión que también, por ejemplo, en la web y en radio a veces nos plantea sobre un proceso más reflexivo hacia adentro de cómo ha elaborado ese trabajo el estudiante. ¿Ya? Decíamos entonces, se trata de permitir que los estudiantes, orientados por la docente, por el docente, pueda seleccionar aquel producto que considere que es relevante y que considere que presenta las mayores fortalezas que él ha tenido. Entonces, para ello, pues, el estudiante puede utilizar fichas que sus propios maestros han elaborado, ¿no? Ahora, muchos profesores registran esas actividades y me parece muy bien. Han hecho pequeñas matrices donde registran lo que van trabajando con los estudiantes y las reflexiones que van generándose en ellos. ¿Y cómo va mejorando eso
en sus propias producciones posteriormente. Gracias, Patricia. Muy bien, Julio, muchas gracias. Mira, acá hay una pregunta muy interesante. Dice, en el caso, y hay varios que dicen que los estudiantes logran las competencias. En este caso, que el estudiante haya logrado desarrollar las actividades tal como se plantean los retos, incluyendo las reflexiones, ¿significa que ha logrado desarrollar la competencia? ¿O necesitamos proponer más retos para observar su nivel de logro destacado? Yo no podría señalar que si logró desarrollar la actividad y logró desarrollar el reto, ya logró la competencia. Eso no podría desarrollar. Eso lo tiene que valorar el propio maestro, la propia maestra, teniendo en cuenta el estándar, los desempeños, revisa la evidencia y mira en qué proceso está el estudiante. Yo lo único que les puedo aconsejar es no generalizar, o sea, no es que una evidencia lo puedo generalizar, tengo que revisarlo. Para eso el estándar y los desempeños me ha permitido a mí formularme algunos criterios de evaluación explícitos, claros, que me permita revisar esa evidencia y de esa manera ver en qué aspectos sí ha logrado, en qué aspectos está en proceso y en qué aspectos todavía tiene que mejorar. Siempre hay elementos que se dan. Y si fuera el caso, como dice el maestro o la maestra, que el estudiante ha logrado la competencia, ¡qué bien! Entonces, más bien, planteémosles retos mucho más complejos, más articuladores, para ir potenciando sus capacidades y haciendo que él pues vaya sintiendo que el reto de verdad lo está retando y lo está enfrentando a nuevas situaciones mucho más complejas, ¿no? Gracias, Patricia. Se ha entendido claramente. Espero que el docente también esté contento con la respuesta. Hay una pregunta y varias preguntas porque tenemos docentes de todas las áreas curriculares, pero especialmente nos preguntan los docentes de educación física, teniendo en cuenta las competencias del área, ¿qué tipo de evidencias deben recibir? Muy bien, en este caso, en el caso de educación física, yo he visto dos tipos de evidencia, ¿sí? Unos relacionados a algunos aspectos más teórico-prácticos que los estudiantes han estado haciendo, han estado realizando a través de la propia estrategia Aprendo en Casa y lo que se les ha ido planteando. Pero también hay otros que he podido ver que el estudiante ha compartido pequeños videos, claro, en este caso sí más bien en espacios con conectividad. Ha compartido pequeños videos con el maestro, con la maestra, donde está desarrollando aquellas actividades que los profesores o profesoras le han ido planteando, ¿no? Entonces, ahí sí tendríamos que ir adecuándonos más hacia el tipo de canal de comunicación que tenemos con los estudiantes. En algunos casos no tenemos conectividad, por lo tanto la evidencia solamente va a ser la que el estudiante pueda producir en ese marco de no tener conectividad. Y nos va a contar, seguro nos va a narrar y nos va a describir qué hizo, cómo lo hizo, pero no lo podemos ver. Pero si tuviéramos conectividad, sí pudiéramos ver alguno de esos elementos, ¿no? Gracias, Pati. Muy bien, Julio. Una última pregunta que estamos juntando varias aquí, porque se preguntan cómo hacer con los estudiantes que solo se conectan con un celular analógico, cómo lo ayudo a realizar el recojo de evidencia y colocarlo en un portafolio. Inclusive preguntan si entonces los docentes que se encuentran en otra provincia deben viajar a la comunidad para ver el portafolio del estudiante. Acá creo que tenemos respuestas claras, ¿no? Julio, sí, mírenme. Nosotros siempre conversamos con todos los maestros y maestras que hay que utilizar a todos los aliados de la comunidad. Los aliados de la comunidad, los sistemas de comunicación que existen en la comunidad nos pueden hacer un medio para poder tener contacto con esas evidencias de aprendizaje. Es necesario, y eso lo hemos conversado muchas veces cuando hablábamos de la retroalimentación formativa, que un maestro o que una maestra tiene que tener contacto, tiene que tener frente a sí la evidencia de aprendizaje del estudiante, porque si no lo tiene frente a él, no puede dar retroalimentación. Y si no da retroalimentación, no hay una evaluación formativa completa, integral, no se ha dado. Y entonces tenemos que buscar, comprendo, si el estudiante tiene seguro un celular analógico, ¿no? El SMS va a llegar, es decir, la orientación del maestro, los criterios orientadores del maestro van a llegar.
Y las evidencias, entonces, seguro, el estudiante los está produciendo, los está elaborando en función a esas orientaciones que el maestro le ha hecho llegar por un mensaje de texto. Y el estudiante también le ha hecho llegar por un SMS a ese celular analógico las orientaciones de cómo organizar su portafolio, de los criterios que tiene que tener para que el portafolio esté organizado. ¿Y cómo lo hago llegar hacia mi persona el portafolio? Los aliados, los sistemas de comunicación comunitaria son importantes en este caso, y seguro ahí los colegas directivos de las instituciones educativas pueden ser también un soporte para generar esas alianzas y establecer esas comunicaciones con todos esos espacios donde todavía no podemos llegar y no hay una comunicación directa y un enlace directo con las evidencias de aprendizaje del estudiante, ¿no? Muchas gracias, Patricia. Julio, y te voy a pedir una última respuesta porque creo que es muy necesario reafirmar esta pregunta, ¿no? De repente se la están haciendo varios docentes y preguntan, ¿considera que la evidencia está ligada al propósito de aprendizaje? Por favor, Julio. Ya. Muy bien. A ver. Sí, la evidencia está ligada al propósito de aprendizaje, sí. Pero no se olviden que el propósito de aprendizaje está ligado a la competencia, al estándar, al desempeño. No es que uno se produce, se construye, los colegas de aula lo saben muy bien, no es que uno construye el propósito de aprendizaje en vacío, de algo que yo voy a trabajar, no, sino que yo miro la competencia, miro el estándar, miro los desempeños, y digo, a ver, ¿qué voy a trabajar? ¿Cómo voy a desplegar esta competencia de esta manera? Y entonces el propósito lo estoy formulando justamente teniendo en cuenta el estándar, teniendo en cuenta la competencia. Por lo tanto, entonces, cuando yo estoy produciendo la evidencia de aprendizaje, ¿el propósito tiene alguna relación? Sí, pero no se olviden, colegas, de nuestros webinars anteriores. Nosotros les decíamos siempre que cuando yo quiero definir la evidencia de aprendizaje, vuelvo a revisar mi competencia. ¿Qué competencia estoy trabajando? Se está movilizando la competencia, se está movilizando las capacidades de la competencia. Esta evidencia me permite desarrollar la competencia. Esta evidencia está en relación al estándar, que es mi referente. El estándar y el desempeño son mis referentes para los criterios de evaluación. Y entonces me voy a formular esos criterios de evaluación que me van a permitir a mí orientar la evidencia. Entonces hay veces, y eso yo por ejemplo he recibido también algunas evidencias de colegas que me dicen, Julio, esta es una evidencia adecuada. ¿Y por qué es adecuada? Le digo, porque he visto que lo que se estaba trabajando no me permitía complejizar mucho la actividad y yo lo he adecuado un poco y le he dado un nuevo reto al estudiante y eso me da pues una evidencia más compleja, ¿no? Y entonces todo ello tiene que ver con lo que hemos venido conversando en todos los webinars anteriores y tenemos que volver a retomarlo ahora, ¿no? Gracias, Patricia. Muy bien, muchas gracias, Julio, por la paciencia. Y bueno, estimados colegas, les recuerdo que lamentablemente no podemos responder todas sus preguntas, aunque la mayoría ha sido resuelta, la mayoría hemos tratado de resolverlas. Sin embargo, me van a permitir compartir pantalla un minuto nada más para recordarles que tenemos un espacio para aquellas preguntas que quizá no han podido ser resueltas ahora. Me van a permitir un minutito compartir pantalla. A ver, ¿no está? Sí, pero no está en la página que estoy buscando. Bueno, a ver, voy a compartir con pantalla. A ver, tenemos un botón. Ay, no sé, tengo la aplicación abierta, es esta, pero no la están viendo, ¿no? A ver, unos minutitos, denme unos minutitos para poder compartir.
Muy bien, colegas. Siempre que estamos en estos directos, en estos webinars, quedan preguntas que no han podido ser resueltas, respondidas, porque pues tenemos un tiempo, un espacio y son muchas las preguntas que ustedes hacen. Los invitamos, maestros y maestras, a entrar a la plataforma de la Estrategia Aprende en Casa, buscar aquí en el link de orientaciones, entrar donde dice docentes, voy a ingresar donde dice docentes, y aquí hay un push que dice necesitas ayuda. Si ustedes ingresan a necesitas ayuda, van a ver inmediatamente que pueden ingresar a orientaciones docentes y a las preguntas frecuentes. Aquí, colegas, tenemos un conjunto de preguntas y respuestas. A muchas cosas que ustedes hoy están preguntando, ya tenemos las respuestas aquí. Lo único que ustedes hacen es cliquear en una de estas categorías. Digamos que quiero hacer alguna pregunta, quiero ver alguna pregunta sobre evaluación formativa. Cliqueo sobre evaluación formativa y vamos a ver ahí las preguntas que tenemos sobre evaluación formativa. Miren, ve, ahí están un conjunto de preguntas sobre evaluación formativa. Y si yo estoy interesado, por ejemplo, a si se utilizará el CIAGIE para registrar la evaluación formativa durante el trabajo remoto, digamos que esa sea la pregunta que yo tengo, cliqueo sobre la pregunta y me va a salir la respuesta, ¿correcto? Igual es si yo voy a planificación, igual en planificación tengo preguntas que se están planteando, lo único que tengo que hacer es buscar las preguntas, cliqueo sobre la pregunta y ahí tengo las respuestas, ¿ya? Pero vamos a suponer que en estas preguntas frecuentes no hay una respuesta a lo que yo estoy queriendo preguntar, no hay respuesta a lo que yo quiero preguntar. Muy simple, se van al formulario de consultas. Aquí ustedes cliquean el formulario de consultas y les va a aparecer esta pequeña pantalla que es muy básica. Colocan su DNI, es muy importante su correo electrónico porque van a recibir una respuesta directa y tiene que poner su correo electrónico. Formulan, ven en qué categoría de estas ustedes desean realizar la pregunta, realizan la pregunta, envían esa pregunta y ustedes en 72 horas en su correo electrónico van a recibir una respuesta, ¿no? Entonces, los invitamos, colegas, a revisar este espacio que nos va a permitir, seguro, cada vez más acercarnos a ustedes, ¿no? Y a ver cuáles son las preguntas que ustedes todavía tienen y que nosotros podemos brindarle algún tipo de respuesta. Muy bien, esa es la parte que queríamos compartir con ustedes respecto a las preguntas frecuentes. Sí. Quería compartirles también que en los comentarios hemos visto que algunos me dicen, mándenos el video porque nuestra conectividad es mala, no podemos verlo continuo, etcétera. Comentarles en ese sentido que esta transmisión, como todas las anteriores, las pueden ustedes encontrar en el enlace en vivo.peroeduca.pe. junto, en vivo.peroeduca.pe. Esta y todas las transmisiones anteriores las pueden encontrar en este enlace. Y la siguiente transmisión en directo esperamos que continuar tratando este tema de la organización y registro de evidencias de aprendizaje en entornos virtuales, con lo que podemos complementar lo revisado el día de hoy. Finalmente, recordarles, muy importante y con mucho cariño, recordarles lo importante que es respetar las medidas y las normas que nos da el gobierno para evitar la propagación del COVID. No, sobre todo usar constantemente la mascarilla, aún si en casa tienen algún enfermo, úsenla continuamente, usen el alcohol también continuamente y cuídense mucho, lavarse constantemente las manos, desinfectárselas. Me echo alcohol continuamente y me cuido yo
cuido a mi familia. Así es que te cuidas tú, cuidas a todos. Muchas gracias por este acompañamiento. Buenas noches. Adelante, Julio, para que te despidas. Muchas gracias, Patti. Estimados colegas, extiendo el agradecimiento de la directora de la Dirección de Formación Docente en Servicio, Jessica Martínez Cuervo, por su cálida participación. Quiero aprovechar este espacio para pedirles que se cuiden mucho ustedes y que cuiden a sus seres queridos. Juntos saldremos de todo esto. En el marco del Decreto Supremo número 146/2020 de la PCM, que establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social y prorroga el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19, les recordamos seguir los protocolos recomendados por el Ministerio de Salud. No asista a ningún tipo de reuniones y evite visitar, y así también como las visitas. Continúe con el constante lavado de manos y el uso de mascarillas. Utilice el gel o el alcohol cuando estamos en algún espacio abierto y hemos tocado algunas cosas. Hasta una próxima oportunidad, colegas. Un fuerte abrazo. Muy buenas noches. Buenas noches, Julio. Gracias. Buenas noches.